Y sí, una de las consecuencias que puedo decir que llevó esto más evidente en mi vida fue la etiqueta, ¿no? Una mujer que tiene relaciones sexuales con uno y con otro, pues tiene muchas etiquetas, se puede hablar de muchas maneras. Todos entendemos cómo podemos señalar a esa mujer, y sí, esa era una de las etiquetas que yo tenía, y creo que eso también me llevó a tener una mala fama dentro del plantel donde yo estudiaba. Fue de los 17 a los 22 años más o menos. Los preservativos no eran parte de mi cuidado. ¿Y en qué momento te empiezas a dar cuenta que algo no iba bien? ¿Qué sucede en tu vida que esta área tiene que parar? Una de las cosas que sucedió para no volverme con una mujer tan promiscua fue que Hola, bienvenidos al capítulo 5 del podcast Detrás de la Oveja. Mi nombre es Mariana, les recordamos suscribirse al canal y a los que ya nos siguen, comparte estos podcasts que estaremos grabando, que Dios nos dio para testificar todo lo que Dios hace a través de las vidas de cada persona. Recuerda que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Amén. Hoy tenemos una invitada, una amiga que también es amiga y quien el Señor la rescató hace aproximadamente 11 años, está por cumplir, actualmente se encuentra soltera, tiene una hija de 11 años, Alexita, para la gloria de Dios. También Dios le ha entregado un proyecto y ella a través de las redes sociales como el Facebook y TikTok, también comparte temas relacionados a las mujeres, a las madres, relacionados con Dios, cómo Dios ayuda a la mujer, así que la pueden encontrar como Mujer Hija de Dios. Ahorita nos va a estar dando también sus redes sociales más específico, por si quieres seguir su contenido, la puedes seguir, y también es líder de Jafra, este trabajo donde Dios la ha sustentado económicamente para poder llevar ese sustento también en su hogar. Así que bienvenida, Dios te bendiga. Gracias. Gloria a Dios por este podcast que hoy vamos a estar grabando. Qué gusto tenerte esta mañana, para la gloria de Dios, Gloria testificando una vez más lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén, gloria a Dios. Pues gracias por la invitación. Es una bendición poder compartir y testificar para la gloria de Dios lo que Dios es capaz de hacer en un corazón, en una vida que tal vez ante los ojos de las personas ya no hay remedio, o puede ser imposible que pueda haber un cambio después de tantos años o cierto tiempo viviendo de una manera totalmente desenfrenada y alejada de Dios. Y bueno, a lo que me ha llamado el Señor es poder compartir para que quien no conozca a Cristo pueda saber que Dios transforma, que Dios sana, que Dios restaura, que Dios libera, y también para aquellos que son cristianos, tanto hombres y mujeres, y donde Dios me llamó es con las mujeres en esa temporada de mi vida, que las mujeres sepan que en Cristo pueden vivir en victoria. Gloria a Dios. Y vamos a entrar un poquito más en el tema para aquellos que nos están escuchando, puedan conocerte un poco más a fondo. ¿Quién es Ivonne antes de tener este encuentro con Dios y cambiar su forma de vivir? ¿Quién era Ivonne? Bueno, en ese entonces, digo en ese entonces porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas, me considero una, o me consideraba más bien, una joven, porque hablando de ese testimonio, yo tenía aproximadamente 17 años cuando empecé a cruzar la frontera de una vida diferente en el aspecto de empezar a experimentar lo que es el pecado. A esa edad, mi mamá, mi papá, dentro del querer que yo, pues no, según ellos, no tome malas decisiones, que viva la vida, que pruebe, que haga, que tenga libertad, para que cuando llegue mi tiempo tome buenas decisiones, pero sin saber que ese permiso me iba a llevar a tomar muy malas decisiones. Y era una joven en casa tranquila, se podría decir, en lo que cabe, ordenada, con ciertas virtudes buenas que tal vez un papá quiere en una hija, ¿no? Hasta cierto punto estaba estudiando, terminando la prepa para iniciar la universidad,
Y digo, ¿qué papá o mamá no le gustaría que su hijo culmine una carrera? Entonces, por esa parte creo yo que estaba cumpliendo como hija, pero por otra parte, dentro de esos permisos, pues yo estaba empezando a experimentar y a empezar a vivir en el pecado y al cual hoy quiero darle la gloria a Dios. Y donde Él me sacó fue de la fornicación. Ok, entonces para aquellos que nos escuchan, que nos están viendo, Ivonne, antes de que Cristo la rescate, ella vivía como cualquier otra joven, estudiando la preparatoria, creces, bueno, en cada etapa de los estudios, con papá, con mamá, un núcleo de familia, pues normal, ¿no? Como cualquier familia mexicana que tiene el núcleo de papá y mamá, estudiando, todo bien, no había problemas en apariencia a grandes, ¿no? Sin embargo, bueno, en la parte, me imagino, personal, pues habían ciertas áreas donde no había sido transformada, ¿no? Que nos dices, todo parecía normal, pero al estar joven, pues también querías experimentar, ¿no? Exactamente. Tener tus propias experiencias, ¿no? Y tus papás te apoyaban de cierta forma, ¿no? Sí, exactamente. O sea, al principio ya sabemos que cuando empiezan a darnos permisos, pues todo empieza de tal hora a tal hora y uno cumple. Después de tal hora a tal hora y tu papá o mamá un poco más de tiempo y te van extendiendo al punto que te ganas la confianza de tus papás. Pero sabemos que cuando uno está totalmente alejado de Dios, pues somos presa fácil o somos títeres del diablo. Él es nuestro Señor en ese tiempo, viviendo de esa manera. Y pues bueno, yo lo que hacía no era agradable delante de Dios, y al ver que mis papás me daban la oportunidad de que voy a la casa de tal amiga a quedarme a dormir, que voy a tal lugar, y al ver que siempre hubo esa disposición y ese permiso, eso me llevó a empezar a abrirle la puerta al pecado, y como hablaba hace un momento, en la fornicación. Y pues todo empezó a los 17 años, y lo que al principio para muchas no es la mejor experiencia, la primera vez que tú tienes un encuentro con alguien, eso abrió una puerta espiritual grande que no fue mucho tiempo, pero el tiempo que fue de los 17 hasta los 23 años fue un desenfreno total en este pecado. Claro, y qué tan importante es poder hablar estos temas, ¿no? Porque actualmente, bueno, ya existen las redes sociales, ¿no? Y hay mucha apertura para hablar, no solo a través de las redes, sino en casa, ¿no? Con nuestros hijos, que pues ese es lo primero, que nuestros hijos tengan este conocimiento y no lo experimenten, no les cuenten en otro lugar, sino los propios padres sean quien instruya en estas áreas a los hijos, que Dios lo creó para que disfrutáramos, pero como dice la palabra, todo en su tiempo y en su forma, para que realmente sea algo que disfrutemos y no nos lleve de un pecado a otro pecado, y sean puertas que pues nos lleven al abismo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, en esa etapa, ¿cómo era cómo fue esa juventud donde a veces el desenfreno, ¿no? Las emociones, queremos experimentar? Ibas a las discos, a fiestas, convivías con jóvenes, tomabas. ¿Cómo era esa etapa? Bueno, por ejemplo, viviendo en Cancún, pues tenemos todo eso al acceso. Quien no sepa y quien no conozca Cancún, bueno, en Cancún hay diferentes promociones, incluso que manejan en los antros, en donde las mujeres no pagan, en donde las mujeres toman gratis, e incluso a los 17 años que empecé a probar alcohol y junto con esto a vivir en la fornicación, pues se me hacía muy fácil, la verdad. Y como mencioné, o sea, el primer encuentro cuando tú tienes con alguien no es lo más bonito, porque realmente es algo desagradable para muchos, pero como esa puerta en lo espiritual sigue dándote la apertura de continuar viviendo de esa manera. En mi caso, pues bueno, fue la primera, pero de ahí siguió otra persona y otra persona. Y una de las cosas que pasa con la fornicación es que uno no se pone a indagar o examinar o a pensar si la persona tendrá una enfermedad, si la persona
es casado, si la persona, no sé, un sinfín de preguntas que te haces tú cuando quieres formalizar o tener una relación con alguien. En mi caso, al estar en Cancún, pues tuve el contacto con mucha gente de diferentes países y el saber el inglés, pues me dio dijéramos, tenía los contactos. Exactamente, al tener el idioma, pues me daba Satanás la sagacidad, o como decía, la serpiente, ¿no? Que eligió por ser el animal más audaz de todo el Edén. Asimismo, o sea, Satanás te da la audacia para saber de qué forma acercarte y conducirte con las personas. Y ahora que lo pienso, digo, wow, o sea, cómo no me puse a pensar estando alcoholizada, vago recuerdo quién fue la persona, si usamos o no un anticonceptivo o un método de protección. O sea, realmente uno empieza a hacer una cosa y de repente me pasaba, ¿no? Pues primero el hombre se te acerca y tú dices, bueno, empieza el coqueteo y después sucede lo demás. Pero cómo de eso te lleva de un grado a otro, que ahora ya no solamente era el hombre que se acerca a uno, sino que uno también ya tiene eso espiritual en uno, claro, que empieza a usar la seducción, empieza uno me acuerdo muy bien que yo me jactaba demasiado de eso. Siempre llegaba a la escuela lunes, mis amistades me decían, ahora cuéntanos qué hiciste el fin de semana. ¿A dónde fuiste? ¿Con quién estuviste? ¿Cómo era? ¿Desde qué país era? O sea, siempre, y cómo el pecado te lleva al punto de quererte jactar, ¿no? Y es algo que a veces uno, hablando de la fornicación, no se atreve de exponerse o de evidenciarse. Claro. Porque decimos, es que es algo muy íntimo. Y sí es cierto, es algo muy íntimo. Pero también al mismo tiempo, digo, si ya lo vemos en comerciales, si lo vemos hasta en caricaturas, en diferentes medios que Satanás usa para querer pues a los niños enseñarles, cuánto más nosotros podemos hablar de que sí, la fornicación existe, sí, la gente hoy en día ve el tener relaciones fuera del matrimonio de lo más normal. Me acuerdo muy bien que saliendo de la universidad iba en el camión y un letrero grande atrás donde va el chofer manejando y decía, si sales, usa condón. O sea, siempre invitándote a tener relaciones sexuales. Y decimos, bueno, si en la escuela te enseñan a usar un preservativo, pero Dios no es que te diga, usa este preservativo, entonces te doy permiso de que tengas relaciones. Y el mundo así no los pinta. Entonces uno dice, bueno, me cuido. Pero estamos de acuerdo que hay momentos cuando ya estás en ese momento que Satanás está usando tu vida, que pues tú ni piensas a veces en un preservativo, ¿no? Claro, no tienes el conocimiento de la palabra y realmente esto es normal dentro de una sociedad, pues que experimentes, que vayas adquiriendo experiencia en esto. Y hoy por hoy, bueno, lo vemos más palpable porque ya digamos que nuestras generaciones ya no se asustan tanto, pero las que vienen pues ya es algo tan normal, ¿no? De tener, pues no tener un freno en esta área. Sin embargo, en tu experiencia sí trajo consecuencias, aunque en ese momento para ti era algo normal. ¿Tu familia de cierta forma le parece algo normal? No, de hecho mi familia no sabía nada. O sea, mi familia, incluso, bueno, mi mamá pensó porque cuando pasaron los años, yo después formalicé ya por fin una relación con el que es el papá de mi hija. Ellos nunca se imaginaron que yo fuera una en la casa y una fuera de casa. Creo que como decía al principio, o sea, al verme estudiando, mi cuarto limpio, haciendo lo que un papá quiere que su hijo haga, pues a veces no, pues no le pido más. Trabaja, me gusta comprarme mis cosas, pero cuando yo salía de la puerta de mi casa, mis papás nunca se imaginaban que Satanás me tenía bajo su poder y que ahora lo puedo ver, o sea, me manejaba como él quería. Y además también, ahora que mis papás van a ver el podcast, pues también se van a enterar, ¿no? De algunos detalles que a veces, pues como hijos, ya en este punto, pues ya no son tan trascendentales para hablar con mis papás, pero sí, hasta cierto punto yo sabía que eso en algún momento iba a permitir que eso se diera, que yo pudiera testificar para la gloria de Dios y que también ellos
pues supieran, ¿no? Sin culpa de que hicimos mal con mi hija, pero sí darnos cuenta que es importante estar atento a nuestros hijos. Y bueno, lo que tú decías, ¿no? Uno no piensa en las consecuencias que eso conlleva. Y lo que para mí parecía diversión, y hasta cierto punto, gracias a Dios, que en todo ese tiempo que viví en fornicación, Dios me guardó de muchas enfermedades de transmisión sexual, porque realmente todo el tiempo que yo practiqué ese pecado, los preservativos no eran parte de mi cuidado. Dios me guardó de esas enfermedades, Dios me guardó de haberme embarazado. Ahora me pongo a pensar, ¿qué hubiera hecho si me hubiera embarazado de este extranjero que conocí en el antro? O sea, que quizás no lo ibas a volver a ver. Exactamente, entonces me pongo a pensar en todo eso, o ahora hoy en día con los feminicidios, ¿no? También. O sea, ¿qué hubiera pasado si dentro de que un día salgo del antro y ni conozco a la persona y me voy al lugar donde está hospedado, me hubiese matado? O sea, uno dentro de las garras de Satanás nunca se pone a pensar en las consecuencias. Pero hubo algo que sí sucedió, y es cierto, o sea, cuando tú vives de esa manera desenfrenada en la fornicación, no solamente es en el contexto de los antros, sino también dentro del contexto de la universidad. Dices, bueno, en el antro, como sea, pues son personas que nada más ves una nochilla, ¿no? Que, ¿cómo se llamaban? ¿Quién sabe? Solo me acuerdo que eran de ese país y es todo, no me acuerdo de más, no era necesario platicar, solamente era necesario pecar, ¿no? Pero ya en la universidad pues ya estamos en una comunidad en donde ya nos conocemos más, en donde ya nos vemos más frecuentemente. Y sí, una de las consecuencias que puedo decir que llevó esto más evidente en mi vida fue la etiqueta, ¿no? Una mujer que tiene relaciones sexuales con uno y con otro, pues tiene muchas etiquetas, se puede hablar de muchas maneras, todos entendemos cómo podemos señalar a esa mujer. Y sí, esa era una de las etiquetas que yo tenía, y creo que eso también me llevó a tener una mala fama dentro del plantel donde yo estudiaba. ¿Y eso te afectó personalmente o realmente en ese momento te daba igual? Pues yo creo que ahora que lo veo, tal vez me afectó el hecho de poder relacionarme más con las personas. ¿Por qué? Porque al momento de que yo era una mujer o una joven en ese entonces que vivía de manera muy desenfrenada, pues me gustaba rodearme de ese tipo de personas. Y estamos de acuerdo que dentro de ese ambiente, aunque parecía es mi amiga con la que yo me voy y hago esto o hago lo otro, me voy de fiesta, realmente no logras como conectar con alguien. Y creo que lo que me afectó fue eso, el no poder hacer una amistad sincera dentro de la escuela. Y eso, ¿no? El no poder tal vez ser de confianza para los demás probablemente. Y me acuerdo muy bien que ya en lo último que fue para graduarnos, o sea, al punto de no querer participar en la toma de fotos, que yo creo que a mi mamá le hubiese encantado, que yo me hubiera rentado mi birrete, mi toga y todo lo que se usa. Y simplemente dije, no quiero, o sea, no quiero participar, no tengo foto de eso. Porque para mí también fue como... era un poco desagradable o a cierto punto un poco incómodo, porque a veces sentía que no me merecían ellos, o a veces hasta cierto punto también me sentía incómoda porque sé lo que se hablaba alrededor, ¿no? Pero creo que eso es más lo que me afectó, el no poder tener una relación sólida con alguien de amistad en ese tiempo, debido a la reputación que mi pecado y mi práctica me llevó a tener. Y así pasaron, ¿cuánto tiempo, hasta qué edad estás sumergida en este pecado? Fue de los 17 a los 22 años más o menos. ¿Y en qué momento te empiezas a dar cuenta que algo no iba bien? ¿O qué sucede en tu vida que esta área tiene que parar? Bueno, una de las cosas que sucedió para no volverme con una mujer tan, pues así, promiscua, fue que, bueno, establecí una relación con una persona. Al principio de esa relación, sinceramente, yo pensaba siempre, y tal vez, no sé si alguien que me escuche piense eso, yo decía, si yo voy a tener relaciones sexuales con alguien, va a ser con alguien que yo no ame. Esa era mi frase.
porque yo veía a mis compañeras de la escuela sufriendo por el novio, y yo le dije, es que ya una vez que te unes con esa persona en una intimidad sexual, te arraigas tan emocionalmente, te arraigas tanto en tu corazón que cualquier cosa ellos usan para hacerte mal, ¿no? Para tratarte como ellos quieran. Y mi frase era, yo, si tendré relaciones con alguien, va a ser con quien sea, menos con mi novio. Y así fue, o sea, tuve novios y con ellos nunca tuve nada, pero con otras personas sí. Hasta mi última relación, que fue con el papá de mi hija, que al principio de la relación también no me costaba el poder ser fiel, por decirle así, a una persona. Y un día mi papá habló conmigo, pero él habló conmigo referente a que yo lo metía mucho en problemas, no tanto por este pecado, porque mi papá no sabía, creo, no se imaginaba que yo era una mujer fornicadora. Él me dijo, ¿sabes, Ivonne, cambias o termina con él? Porque tú nada más lo haces sufrir al pobre muchacho. Entonces sus palabras me hicieron como pensar y dije, sí es cierto, o sea, yo veo que tiene buenas cualidades, me soporta, entonces voy a cambiar un poco. Y fue que con esa persona empecé a establecer una relación más formal. Duramos creo que como 3 años aproximadamente, y dentro de esa relación es cuando yo quedé embarazada. Ok. Pero ahí va también lo interesante, ¿no? Porque decimos, bueno, una cosa es que tenga relaciones con personas que no conoce y solo los ve una vez, pero con el novio, con un noviazgo formal, con el que ya yo viajo a ver a su familia y él viaja a ver a la mía, sigue siendo fornicación, o sea, seguimos practicando el mismo pecado. Y joven, si tú me estás viendo, o sea, realmente no gastes o no malgastes el tiempo de intimidad con tu novio o con tu novia. Espera a recrearte con tu esposo o con tu esposa, desde que te casas hasta que la muerte los separe. Y ese fue un error que yo tuve. Creo que me adelanté a hacer lo que Dios quería que yo hiciera dentro de un matrimonio, dentro de una relación de 3 años, lo que llevó a que lo que aparentemente al principio podía ser un enamoramiento, amor, acabó siendo totalmente un amor eros, un amor que solamente nos unía el ámbito sexual. Y pues con el paso del tiempo pues nos acabamos separando y pude darme cuenta que no hubo un amor pues filial entre nosotros, sino solamente lo que había era una atracción física. Ok, entonces durante estos 3 años no todo fue malo. Tienen A mi hija. a tu hija, y eso permitió también, porque a veces no podemos entender lo que nos pasa, ¿no? Y decimos, bueno, que será alguna situación, pero a veces Dios permite ciertas pruebas, ciertas situaciones en nuestra vida. También, aunque no lo conozcamos, Dios está ahí. Para aquellos que nos están escuchando, quizás no has tenido un encuentro, pero Dios también está ahí guardándote, sus ojos están en ti, y seguramente desde ese momento Dios ya estaba marcando algo para que no siguieras en esta área con ese desenfreno, como nos comentabas. Sí. Y me imagino también que así como hubieron momentos buenos en esta relación, ¿qué es lo que desencadenó ya por completo ya la ruptura de esta relación? Bueno, al quedar embarazada, yo creo que eso empezó a afectar, porque sinceramente, a pesar de que yo tenía sentimientos por él y yo creo que él también por mí, no nos veíamos a futuro. Yo creo que esto pasa con muchos jóvenes hoy en día. Dices, bueno, me gustan ciertas virtudes de esta persona, pero aún estoy joven, o sea, casarme todavía no es mi tiempo. Y yo pensaba de esa manera, yo tendría 23 años, entonces era así como, no, pues yo apenas termino mi carrera y lo que yo quiero es trabajar, superarme, yo quiero viajar, quiero conocer el mundo, pero ¿qué pasa ahí, no? Totalmente todo cambia. Porque yo decía, hasta los 30 años me voy a casar. Ahorita yo no pienso casarme, pero cuando tú quedas embarazada, todo cambia. Claro. Y lo que para mí al principio fue una noticia impactante, y lo que más me preocupaba era cómo lo iban a tomar mis papás. Que mi mamá y mi papá lo tomaron bien. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, yo veo que estás con un joven que
que te quiere, veían cosas buenas en él. Pero ahí vino lo bueno, ¿no? Cuando yo sabes que estoy embarazada y al principio lo que él me mostró felicidad, al paso de los días me dijo, ¿sabes qué? Yo no estoy listo para formar una familia contigo. Entonces todo lo que yo pensé que ya está un poco asegurados, se derrumbó, dirían. Y sí, yo lloraba, obviamente, yo lloraba porque dije, ¿qué voy a hacer? No pensé en abortar, pero sí pensé en qué vergüenza. O sea, qué vergüenza, va a crecer mi panza y la gente me va a preguntar, ¿y quién es el papá? Y vinieron muchos sentimientos que estabas viviendo en ese momento entonces. Exactamente. De culpa. Sí, de culpa, de vergüenza, de decir, ay, qué tonta, porque eso me pasa por haberme quedado solo con una persona por un tiempo. O sea, vean esto, porque era la forma en la que Satanás a mí me engañaba. Me engañaba en esto, ¿no? De que yo no me enamorara y no enamorada, pues yo no iba a tener ninguna ligadura del alma con nadie y yo simplemente terminaba la relación con alguien. No me importa, al fin y al cabo nada más son encuentros y el que sigue, ¿no? Sin embargo, aquí viene algo más profundo. Durante 3 años tienes esta relación y hay una conexión también de sentimientos, ¿no? Más profundo y otra vez viene con esta raíz, ¿no? Con esto que te empezó a afectar, ¿no? Emocionalmente. Sí, exacto. ¿Y cómo es esa etapa de Ivonne? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo la experimentaste? Porque quizá hoy nos están escuchando mujeres que también están pasando esas situaciones de separación, están en divorcios o están viviendo en unión libre y tienen problemas en su relación. Bueno, gracias a Dios para eso. Yo estando embarazada, tendría que ser a 8 meses de embarazo. Hubo personas alrededor de mí, cerca de donde yo vivía, una vecina en el primer piso y personas, hermanas en ese momento de ella, porque yo creía en otra cosa. Yo era católica en ese entonces. Oraron por mí, me dijeron, ya, ¿cuándo te alivias? Dije, no, pues tal fecha. Oraron por mí, me dieron palabra. Aunque yo no entendía muchas cosas, yo estaba muerta espiritualmente, hubo personas que yo creo que sin conocerme oraron para que yo un día conociera de Dios. Me invitaron a una célula, llegué a ir un par de veces, pero en ese transcurso cuando yo hablo con él y me dice él que no quería formalizar una familia conmigo, en ese momento pues bueno, lloré, claramente lloré. Lloré porque yo estaba en un proceso de luto, sentía yo. Uno, por el hecho de que tenía que entrar una etapa nueva a mi vida. Otra, que yo estaba viendo que lo iba a iniciar sola sin el apoyo de él. Y por otra parte lloraba porque dije, no, pero si yo no hubiese estado con él, hoy es viernes, hoy es sábado, yo estaría en tal antro, yo estaría en tal fiesta conociendo a otra persona y estoy aquí llorando. Había una lucha interior. Había una lucha interior y mi mamá decía, no llores. Pero yo creo que era más mi llanto, era un coraje. Yo creo que tenía mucho enojo. Y al pasar los meses, como ¿qué será? 2 meses no supe de él, se lo tragó la tierra y tampoco lo busqué. Hasta que un día él me busca, me invita al cine. Dije, bueno, creo que quiere hablar del tema. Y solo me invitó al cine y ya, y yo dije, ¿qué? O sea, no me va a hablar del tema. Y me acuerdo que después yo fui a hablar con él, hablé con él y me dijo, ¿sabes qué? Vamos entonces al ginecólogo, ¿no? Y el ginecólogo, cuando la primera con la que fui me checó, me tomó mal todo el ultrasonido y me dijo, ¿sabes qué? Yo veo que el bebé está más en el punto de salida, así que en cualquier momento vas a tener un aborto espontáneo. Y dije, pues de aquí soy. Dije, así que me voy a volver al antro. Ah, ok. Regresé al antro, él y yo ya no éramos novios porque pues él dijo que no quería tener una familia conmigo. Él trabajaba en ese entonces en ese ambiente también y al mismo tiempo también me lo quería encontrar para que me viera tal vez con otro, ¿no? Y yo hice lo que quise, pasó el mes y vuelvo al ginecólogo y me dice el ginecólogo, ¿a qué se debe tu visita? Le digo, no, es que me dijeron que, más bien estoy embarazada, pero que iba a tener posiblemente un aborto espontáneo. Y dije, voy a checarte. Me dijo, pero ¿qué te preocupa si tu bebé está súper bien formada? Ya que te empieza a checar tienes 3 meses. ¿Quieres escuchar el corazón de tu bebé?
Wow. Y cuando me pone el corazón de mi bebé, pues yo me pongo a llorar porque dije, qué mala madre, si yo apenas ayer me puse hasta atrás con una amiga en el antro que nadie supo en ese entonces que yo estaba embarazada, Ajá. me vean, pues a los 3 meses no tienes Todavía aún no. barriga, ¿no? Y yo estaba ya embarazada con 3 meses. Y al pasar el tiempo, como un mes más, él habló conmigo. Su mamá se enteró que estaba embarazada. Más bien sus papás hablaron con él primero porque se enteraron. Y él me dijo, ¿sabes qué? Pues, o sea, yo veo que tenemos un tiempo juntos. Vamos a intentarlo. Esa fue la frase, ¿no? Vamos a intentarlo. Y sí, vivimos un tiempo juntos, hasta año y medio que tuvo mi hija, fue cuando ya la relación se terminó, pero como Y tú dices, haciendo un ¿no? paréntesis, entonces a partir de ahí dejas la fiesta, Dejo la fiesta ya un radical, tiempo, después de sí. eso, de ese última desenfreno, Sí. que eran los primeros 3 meses Ajá, de embarazo, sí. te das cuenta que todo iba bien y decides ya no seguir tomando, ni ir a fiestas, ni Exactamente, de nada. ir a fiestas. Ahora ya no me iba a fiestas, si me iba a fiestas era con él después de que me alivié, ¿no? Seguía tomando, ya no seguía practicando la fornicación con más personas, pero sí con él. ¿Por qué? Porque pues yo no estaba casada. Hasta cierto punto yo veía, bueno, ya estoy como más ordenadita, porque ya estoy nomás con una persona, vivo con él. Porque hasta cierto punto el tema de la unión libre es algo muy común en nuestro país. Muy Demasiado. Y entonces mis papás tenían ya más de 25 años en ese entonces viviendo juntos sin estar casados, o sea, con un papel ni en la iglesia, pero para nosotros eran un matrimonio. Entonces, al tener esta referencia, no puedo decir por culpa de ellos, no, Claro. pero lo veía normal. Entonces, para mí era normal vivir con alguien y decir que estaba casada. Claro, en ese entonces tus papás no eran cristianos, no No. tenían el conocimiento de la palabra y vivían bajo un contexto que para ellos era normal estar en unión libre y pues vivir una vida así, ¿no? Como muchas otras personas cuando no tienes el conocimiento de la palabra, ¿no? Exactamente, y hasta ese punto yo no veía mal, como tú dices, el tener relaciones fuera del matrimonio, porque para mí yo tenía un matrimonio, ¿no? Yo estaba viviendo con alguien, ya estaba como casada, se podría decir, hasta que él y yo nos separamos. Es ese momento en donde ya me meto más con el Señor y el Espíritu Santo empieza a trabajar conmigo, me empieza a dar en la palabra acerca de la palabra fornicación. Y esa palabra fornicación lo digo mucho ahorita, pero no estaba en mi vocabulario antes. O sea, yo la palabra fornicación solo la escuchaba en inglés en alguna canción famosa, pero nunca me ponía a indagar qué significa. O sea, para mí el tener relaciones fuera del matrimonio no era pecado, no le decía fornicación, lo veía normal, me la estoy pasando bien, porque quiero, con quien quiera, es mi cuerpo, yo hago lo que quiera, ¿no? Pero ahora en Cristo veo la palabra fornicación y me meto a internet y dice tener relaciones fuera del matrimonio. Entonces, cuando empiezo a ver esa lista de las obras de la carne, uno se sorprende de ver cuántas cosas practica en su diario vivir. Y aunque yo ya no vivía con él, estamos de acuerdo que si el Espíritu Santo no me alertaba antes, era muy probable que yo siguiera practicándolo a pesar de asistir de vez en cuando a la iglesia, porque de vez en cuando yo empecé a asistir. Entonces, para que los que nos están escuchando puedan entender, después de que tú terminas, más o menos dura 3 años esta relación, terminas esta relación por diversas situaciones, ya cada quien decide tomar un rumbo diferente a su vida y tú empiezas terminando, empiezas a conocer a Dios. A conocer a Dios. Viviendo con él, yo empecé a recibir a 2 hermanas a mi casa que me enseñaban a leer la Biblia. Con él viví año y medio y 3 años de novios. Entonces unos como 4 años y medio de relación, se podría decir. Y esa hermana me hablaba acerca de la Biblia y el primer tema que me dio era ¿quién es Dios? Y como lo he dicho en algunos momentos en la iglesia o con personas, incluso creo que contigo también en la radio, era de que yo pensaba que lo que ella me explicaba me entraba por aquí y me salía por acá, pero cuando empecé a tener problemas en mi relación con él a punto antes de terminar, el Espíritu Santo, aunque yo no conocía al Espíritu Santo, no entendía quién era el Espíritu Santo porque no se me había enseñado del Espíritu Santo, él ya estaba trabajando en mi vida. ¿Por qué? Porque en el momento cuando más lo necesité en esa relación,
que tenía con el papá de mi hija, literalmente yo vi una balanza y esa balanza empezó a poner de este lado todo lo que yo buscaba en la persona, ¿no? Y me daba cuenta que pues muchas de las cosas que yo buscaba, él no lograba sopesarlas. Y de este lado venía Dios. Y Dios es fiel. Y un montón de cosas empezó a poner y me di cuenta que la balanza pesaba más del lado de Dios. Así que cuando terminamos la relación, sé que Dios fue el que me dio esa convicción de pecado de decir es todo o nada. Y dije, ya me di cuenta que aquí la balanza va a pesar más, que todo lo que yo espero en un hombre encontrar, porque más ahora con una hija, pues se vuelve más exigente. Dije, Dios lo tiene. Y fue cuando con él empecé a caminar, me bautizo y me empieza a hablar en su palabra, porque cuando me bautizo, Dios me dio una palabra a través del pastor y me dijo, tú vas a enseñar la Biblia. Yo lo creí y yo empecé a leer la Biblia y yo empezaba a entender lo que yo estaba leyendo, o sea, era algo sobrenatural. Y fue cuando me fui a la palabra fornicación a buscarla y dije, wow, esto yo lo he practicado, renuncié a la fornicación, me arrepentí de la fornicación y no te voy a decir que Satanás no tocó la puerta para tentar, porque lo hizo en ese momento y lo ha seguido haciendo hasta el día de hoy. Porque la fornicación, sabemos que los espíritus están en el aire. No, y eso es importante que las mujeres que nos están escuchando y también los hombres que nos están escuchando, que se han guardado de esta área tan difícil, ¿no? Porque es un área muy atacada, sobre todo pues a los jóvenes, ¿no? A los que están esperando un matrimonio, la persona adecuada. Entonces, si no realmente te guardas al Señor y le pides que te llene, que te dé esta convicción para poder resistir, porque me imagino que para ti fue complejo y los que nos están escuchando poder entender que pasa, o sea, que es una realidad. Exacto. Y tal vez no se toca estos temas dentro de las iglesias, dentro de algún estudio, ahí donde vas, donde te congregas, porque pues a veces nos da pena, ¿no? O el qué van a decir, y bueno, no se exponen estos temas. Exacto. Pero son tan importantes para poder entender que fuimos creados pues con emociones, ¿no? Y nos va a ser, cuando vienen este tipo de pruebas, nos va a ser difícil, pero el Espíritu que está en nosotros nos convence y nos ayuda. Exacto. ¿Cómo fue para ti todas estas tentaciones que me imagino acababas de terminar una relación, conoces a Cristo, pero sin embargo todavía no había sido llenada y me imagino que vinieron muchas propuestas para volver a salir, volver a conocer a personas. Sí, exacto. O sea, hubo personas con las que yo frecuentaba verme ocasionalmente. Eran amigos nada más, pero eran amigos con derecho. Te mandan mensaje por Facebook y siempre uno, ¿no? Tratando pero como el Señor te llena con su palabra y te empieza a trabajar en tu interior, que simplemente decía como que, ay, ¿será? Voy por ti a tu casa, te invito a comer, te invito, y digo, ¿será? Digo, no, y cerraba, ¿no? O incluso hasta con la persona con la que terminé mi relación, el papá de mi hija, ¿no? Y es algo que yo estuve orando un tiempo, porque yo creo que Dios restaura matrimonios o relaciones, porque yo lo he visto. Claramente en mi caso no fue así, pero también sé que Dios es soberano y que Él tiene un plan especial para mi vida, como la tiene para Él, porque bueno, Él ya tiene su familia, gloria a Dios, por lo cual yo estoy feliz que le haya ordenado esa parte de su vida personal. Y vienen esto, ¿no? O sea, vienen ataques a través de tu última relación, vienen ataques a través del Facebook, andas por la calle, te encuentras a una persona de la lista, y eso es algo que me tocó afrontar porque me daba mucha vergüenza. O sea, me daba vergüenza porque yo sé que lo veía y se acercaba a mí la persona. Yo dije, es que este va a pensar que yo sigo siendo la Ivonne de antes. Y a ver qué me dice, ¿no? A ver qué me propone ahorita que se acerque y me salude. Y dentro de mí, Dios, ayúdame, por favor. Yo sudaba, me ponía roja, me quería esconder. Hasta que un día el Señor me dio la convicción de que tuviera seguridad. Porque sí, fui, pero ya no soy.
Entonces se me acercó, esa persona me saludó y tranquila, Dios me dio esa paz y lo pude saludar tranquilamente y también como que Dios lo sujetó, tomó el control y no me dijo nada. Entonces como Dios trabaja, ¿no? Trabaja en esa área para fortalecerte y por eso es donde Dios me decía hace unos meses atrás, de donde yo te saqué, como yo te di primeramente libertad, sanidad, restauración, porque no solamente es en la fornicación, es un pecado tan fuerte que la Biblia dice que es el único pecado que peca sobre su propio cuerpo. O sea, los demás pecados quedan fuera, dice, pero la fornicación es en el mismo cuerpo. Y en algún momento le pedí perdón a Dios porque sabemos que hoy en día nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, donde habita lo más sagrado, lo más hermoso, y al haber vivido lejos de Él, pues mi cuerpo no lo consagré para Él, sino que fue usado para muchas otras cosas malas. Y cuando me ha tocado estar con jóvenes y les doy el ejemplo, ¿no? de la hoja, ¿no? Le ponemos resistor y le pegamos una hoja amarilla, una azul, una verde, una morada, unos 20 colores. Le decimos, ahora despégalo. Y por más que tratan de despegar las hojas, la hoja blanca, que al principio era pura, queda toda manchada, ¿no? Entonces, eso pasa con el cuerpo. Ahora en lo espiritual, wow, yo me pongo a pensar, digo, es cierto, porque una fornicación o mi primer encuentro me llevó a una cosa. Estoy con la segunda persona, me llevó a otra y me llevó a otra. Y no sabemos realmente si esas personas adoraban a otras cosas, si tenían otras preferencias, no sabemos, o sea, si tenían indicios de quererse suicidar, si tenían vicios, o sea, todo eso en lo espiritual también nosotros lo contraemos, lo tenemos en nuestra vida. Entonces, como Jesús, que Él derrotó a la muerte y exhibió a Satanás públicamente y a los espíritus inmundos en la cruz, literalmente cuando tú renuncias y le pides perdón y te arrepientes, algo en lo espiritual obra y Dios te da la facultad y el poder de cuando venga la tentación, por más atractiva, porque de verdad cuando tú sales de la fornicación, Satanás no te va a presentar lo que a ti no te gusta. O sea, te va a presentar lo que a ti te encanta, lo que a tus ojos le atraen. Y así es, o sea, hasta el día de hoy, yo puedo decirte que no viene todos los días a tentarme con eso, pero sí está acechando. Y de repente no hay nadie que diga, es que yo no me doy cuenta de lo que yo pensé. Es que yo fue al momento, la carne es débil. Y una persona me decía, es que este problema los hombres lo tenemos. Eso es una mentira. O sea, el ser morboso, el tener lujuria, el tener lascivia, eso no es solamente de hombres. Eso es algo espiritual. Entonces eso no solamente está en un hombre, también está en las mujeres. También las mujeres sufren con estos temas de morbosidad, de tener malos pensamientos, de tener estas luchas en la mente. Esto no importa qué género seas. Aquí lo que Satanás quiere es matar, robar y destruir. Pero Jesús ha dicho que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Así que si tú estás luchando con esto, la palabra también dice que Él, o sea Dios, nos dará la salida ante cualquier prueba, porque nos va a mandar algo más grande que nosotros no podamos soportar. Así es. ¿Y cómo le hiciste o cómo Dios te ha guardado, te ha dado esos instrumentos para cada acechanza que viene el enemigo poder vencer? Porque muchos nos estarán escuchando y bueno, pero ¿cómo, no? ¿Cómo le hiciste? ¿Qué te pusiste en ayunar? ¿Leíste la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia? ¿Cómo? ¿Qué tomaste? ¿Qué hiciste, no? Bueno, ¿cómo fue tu experiencia? Lo primero es renunciar, porque así alguien me enseñó. Y me dijo así literalmente como cuando tú estás trabajando y tienes un compromiso con esa empresa, donde firmaste un contrato y tienes tu diario vivir en esa empresa y tu compromiso y tu responsabilidad, así con Satanás. Porque tú le pertenecías a él, entonces tú tomas tu autoridad y le dices, yo renuncio a la fornicación.
Y después viene el perdón. Te pido perdón, Señor, por haber practicado este pecado, y hay que llamarle por su nombre, porque a veces incluso no nos atrevemos a decirle al pecado por su nombre, y tenemos que llamar por su nombre porque Satanás, él escucha lo que nosotros hablamos. Y después el arrepentimiento, o sea, el dar la vuelta a la espalda, darle la espalda al pecado y continuar hacia el camino que Dios trazó para nosotros. Después de eso, no te voy a decir que me metí en ayuno, que me metí en oración, no. Pero algo que aprendí es que cuando hay algo que a tus ojos le agrada, en ese momento tú tienes que orar. O sea, por ejemplo, a mí me pasaba algo y lo puedo ver que desde muy chiquita fui muy enamoradiza. Y mamá me decía, es que tú eras muy enamoradiza, o sea, siempre, tal niño de mi salón me gusta. Y a veces algo puede parecer algo tierno, inocente, ¿no? Ay, mi vida. Y le decían a mi mamá, en la guardería. En la guardería, Ivonne tiene 2 novios. Tiene a Beto y tiene a Rodrigo. Se lo sienta uno a la derecha, el otro lo sienta a su izquierda. Agarra uno de su cabeza, le da un besito en la cabeza, agarra al otro. Y yo ni sabía hablar y con trabajo yo pronunciaba sus nombres, y lo que para mi mamá parecía, ay, qué tierna, qué linda. Era algo que yo ya venía cargando generacionalmente. Ahora, ¿qué pasa hoy en día? Si hay algo que a mis ojos le atrae, y veo que también la otra persona espiritualmente hay algo ahí moviéndose, yo oro en mí y digo, Señor, yo reprendo a este espíritu por su nombre, lascivia, de fornicación, reprendo la tentación, reprendo, o sea, lo que el Espíritu Santo en ese momento me esté diciendo, lo reprendo, y pareciera como que el Señor hace una protección en mí, y literalmente mis ojos los guarda, lo que en esos segundos puedo estar atento viendo a alguien, me guarda el Señor, desvía mi mirada, y ya cuando llego a mi casa lo vuelvo a orar, Señor, si esto no es de ti, por favor, o sea, quita a la persona, a mí, muéveme, o sea, lo que el Espíritu Santo, sí, he tenido que huir, sí, claro. Me acordaba precisamente ayer platicando de esto con mi hija, porque dije, hija, voy a hablar de esto. Y me dijo, mamá, ¿cómo lo hiciste, no? Y le digo que una de las cosas que Satanás usó, y lo voy a mencionar, es algo, hoy en día me da risa, pero en ese momento fue muy vergonzoso, porque yo esperaba en algún momento tener, o sea, una familia con esposo y mi hija, ¿no? Y estaba con el papá de mi hija y ya estábamos separados. Y en ese momento, pues, él en fornicación y yo en fornicación, pues, sabemos que la gente en el mundo cómo arregla las cosas, ¿no? Fornicando o teniendo relaciones sexuales. Entonces estábamos ahí como que en la seducción, y de repente volteo y veo a mi vecina, porque tenía mi puerta abierta que daba hacia la terraza, observándonos desde el 4º piso a ver qué estábamos haciendo. Yo me sentí tan avergonzada porque yo ya tenía un tiempo de separada con él. Yo ya estaba yendo a la iglesia, es más, yo ya estaba empezando a enseñar la Biblia, pero gloria a Dios por mi vecina, que nos estaba observando, porque me sentí tan mal. Primero, qué pena con la vecina, pero sentí una carga muy fuerte, y pude entender a Pedro, porque cuando Pedro negó a Jesús, dice que él lloró amargamente. Yo en automático empecé a llorar. Y me decía esta persona, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Porque no había pasado nada. Pero ¿por qué estás llorando? Le dije, es que no está bien lo que yo estoy haciendo. O sea, yo ya estoy yendo a la iglesia, yo ya estoy en mi casa, que aquí estamos leyendo la Biblia. Dios me está usando para compartirle a las mujeres. No está bien lo que estoy haciendo. Es más, una pregunta, ¿me amas? Y cuando él se quedó callado, dije, o sea, ¿qué prueba quiero? Y dije, ¿sabes qué? El día que tú veas que yo tengo un anillo puesto acá, es hasta el día que yo me he guardado para la persona con la que Dios me va a unir en matrimonio. Y para la gloria de Dios voy a cumplir 11 años en consagración para Dios. Gloria a Dios, porque entonces, ¿es posible? Sí, claro, es posible. Porque mucha gente dice, no, pero ese eres tú, Ivonne. Sí. Pero en Dios, ¿cómo ha sido posible? Ha sido posible, yo creo que algo súper fundamental es no dejarse de congregar.
Yo les he dicho mucho a mis hermanos, o sea, yo no voy a la iglesia porque soy la más santa, porque predico, porque enseño, o porque oro por las personas, no. O sea, yo sé que yo necesito a Dios, y porque necesito a Dios, congregarme es parte de mi fe. O sea, tanto es parte de mi fe que yo ya no estoy pensando, ay, el domingo voy a ir a la iglesia, tengo que levantarme antes temprano, ahora tengo que ir en la tarde. Yo no pienso así, o sea, es parte de mi vida. Así como es parte de mi vida comer, ahora, bueno, hago ejercicio, vestirme, es parte de mi vida congregarme. Otra cosa muy importante, el servir a Dios. Creo que el servir a Dios te compromete hasta cierto punto de prepararte. Entonces la preparación que conlleva orar y conlleva también leer la Biblia, porque tú no puedes dar lo que tú no tienes. Entonces somos como como ese instrumento que recibe de Dios y después puede compartirlo, ¿no? Y como la espada es doble filo, tú estás compartiendo, pero también el Señor te está hablando a ti. Entonces el congregarme, el servir, y también creo que otra cosa muy importante es el ser sincera con Dios. O sea, porque no es como que como Dios lo sabe todo, no tengo que decirle cuando yo me siento tal vez pues tentada, o me siento tal vez, ¿cómo podría decir? Como que siento que ese chico me gusta, ¿no? Porque no es como que no te guste a alguien, o sea, somos personas que tenemos, Dios nos dio la facultad de que algo nos guste, como me gusta, no sé, el color azul, como te puede gustar a ti el color negro, como a mí me puede gustar la pizza, a ti te puede gustar el espagueti. Todos tenemos gustos, y de repente sí puedes andar por la calle y ver algo que te gusta y decir, oye, me gusta, ¿no? No, y Dios nos creó para hombre y mujer, Claro. ¿no? Para procrearnos, ¿no? Pero, o sea, no es algo como que, ay, no. Que ando como un no, caballo que no veo, o sea. Sí, no, tenemos que convivir, Claro. convivimos entre, bueno, no voy a convivir con ningún hombre. Claro. En tu caso, has convivido con hombres. Sí, claro, dentro eres y una fuera mujer, de la iglesia. Mujer joven también, entonces pues no es como que me voy a mi casa a guardar, ¿no? Has aprendido una forma diferente en Dios. Exacto, y creo que Dios me ha fortalecido. No puedo decir estoy firme, porque hasta la palabra nos dice, ¿no? Que hay aquel que diga que está firme, pero sí me siento fortalecida, porque hace 3 años que estoy yendo al gimnasio, y en el gimnasio tú ves muchas cosas, o sea, ves a hombres y a mujeres de todo tono de piel, de toda estatura, con todo tipo de cuerpo, con fisonomías de todo tipo. Entonces no puedo decir que no, que soy una mujer que no ve, o sea, tengo que ver para caminar, para saber por dónde ando. Entonces sí, cuando yo me siento atraída, es la palabra que quería mencionar. Cuando me siento atraída, tengo que ser sincera con Dios. O sea, no puedo decir, ay, no, me protejo, ¿no? Dirán, no, o sea, realmente hasta yo veo, ¿no? Que de repente digo, ay, ¿por qué no le quito la mirada a esta persona? O sea, de repente volteo y digo, ay, no, pues está guapo, mira, qué cara tan bonita, o mira, tiene buen cuerpo. Pero de repente digo, no, me sujeto, ¿no? A ver, reprendo, carne, cálmate. Y llegando a mi casa tengo que orar y hablarlo con mi papá, porque ¿con quién más no puedo tener confianza sino con Dios? Y es algo muy importante. Y ayer me estaba ministrando Dios mientras oraba antes de dormir, y era que Él no es como que tú sientes esto y es para que te sientas culpable. ¿Cómo nos han inculcado esta parte, ¿no? Las tradiciones, ¿no? La religión, ¿no? Que Dios eso lo ve mal, Exacto. Es pecado y te vas a morir pecando, ¿no? Y Sí. pues no es así, Dios sabe, o sea, antes que nosotros se lo digamos, Él sabe qué está saliendo en nuestra mente, en nuestros pensamientos, la conexión que hay en nuestra mente con nuestro corazón, y a Él definitivamente no lo podemos engañar, y el Espíritu Santo está ahí con esa cercanía para decirnos, ya lo sé, ya sé qué estás pensando, ¿eh? Exactamente, digo, y qué bonito el tener esta confianza con Dios, ¿no? Para los que tienen hijos, decimos, hay de dos: mi hijo se acerca y me dice la verdad y yo me enojo y inmediatamente le doy un castigo o le pego. Lo único que voy a ocasionar es perder su confianza. Entonces, al rato, ¿qué va a hacer el hijo? Va a empezar a mentir, o ya no va a ser sincero conmigo, y eso a veces lo queremos hacer con Dios.
Entonces digo, ay, ¿cómo yo me voy a acercar a Dios y decirle que me parece atractivo tal persona o que me gusta tal persona? O sea, ¿qué iba a decir si yo enseño, si yo predico, si yo oro, si yo canto, si no sé lo que estás haciendo en la iglesia? Dios quiere que tengamos la confianza de decirle, me gusta este chico por este motivo. Y en ese momento el Espíritu Santo empieza a ministrarte, Padre, pero que no se haga mi voluntad. O sea, para empezar, no sé si es cristiano, porque estamos de acuerdo que tampoco podemos decir, es que el cristiano no tiene que ir al gimnasio. Al gimnasio va gente de toda religión, de todas creencias, y también va gente cristiana. A mí me ha tocado conocer a mujeres que son cristianas o a mujeres que están apartadas del evangelio, y Dios me ha dado ahora sí que el gusto, o me ha dado el privilegio para su gloria de poderles compartir que regresen. Y así también yo creo que en el gimnasio hay hombres cristianos y hombres apartados y hombres muy alejados de Dios. Y siempre oro, Señor, yo no sé si sea cristiano, pero sea cristiano o no, yo creo que tu voluntad es perfecta. Y cuando suceda, va a suceder. No tengo que tratar de acarrear las cosas, sino simplemente esperar en tus tiempos. Y algo muy importante que he entendido y que lo tengo guardado en mi corazón y te lo quiero compartir, es que antes yo solamente me fijaba en el físico. Quien me conoce lo sabe. El físico para mí era lo primordial. Después de ahí otras actitudes y aptitudes de la persona. Ahora en Cristo oro cada día para que mi mente sea renovada, porque a mi carne le gusta un buen físico, a mi carne le gusta un prototipo de persona, pero sé que lo que Dios tiene para mí es bueno, agradable y perfecto. Esa es su voluntad. Entonces, ¿qué he guardado en mi corazón? Que más que darme gusto a mí, es darle gusto a Dios. Y creo que el matrimonio sí, o sea, podemos romantizar el tema, ¿no? Y a veces por eso hay mujeres y hombres que no duran mucho tiempo solos, porque hay series, hay películas, podcasts y internet y cosas que te animan o te invitan a, pues, a conocer, a tener novios, a tener este tiempo de romance. O sea, ¿a quién no le gusta el romance? Sí, que te traigan flores. Claro, que te abran la puerta, que te den regalos. Que te lleven a un restaurante. Claro, ¿no? a todos les encanta ese romanticismo, pero hasta incluso la gente sabe que eso tiene un tiempo de caducidad. Y ya como cristianos es solamente el amor ágape de Dios, no hay otro amor, que te va llenando cada día en su presencia para poder seguirse enamorando de manera constante, ¿no? Y sé que también el matrimonio tiene sus cosas buenas y sus cosas de prueba. Y la palabra dice, ¿no?, que también es para aflicción. Entonces sí es bonito, pero lo que he guardado en mi corazón es algo. Que cuando Dios me une a alguien es para cumplir un ministerio y un propósito divino de Dios. O sea, más que para mí, más que para que yo viva como la familia tradicional con mi hija y una persona, o no sé si esa persona también tenga hijos, o yo no sé, ¿verdad? Más que todo eso es qué plan tiene Dios para nosotros dos. Entonces yo a veces pienso, creo que en el gimnasio, no creo que yo pueda ver el plan divino de Dios, tan solo estoy viendo lo que mis ojos ven, como Samuel, ¿no?, el profeta. Veía que al próximo rey un hombre alto como Saúl, tal vez de buen parecer, y pues fue todo lo contrario. Aunque dicen que era muy hermoso David, algunos creen que era pues no de estatura tan alta y no era tal vez tan guapo como Saúl, pero Dios dijo que tenía un corazón como él, como Dios. Entonces eso es lo que Dios quiere, ¿no? El matrimonio, Él lo instituyó a la familia, pero siempre para cumplir un ministerio, y creo que eso que he guardado en mi corazón es lo que también me ha permanecido estar enfocada. ¿Cómo te ha dado, porque seguramente en esta temporada donde ya has sido preparada, ya has tenido pues 11 años de preparación de diversas pruebas, cómo Dios te ha preparado también para compartir, para apoyar a otras mujeres en esta área tan importante? Bueno, algo que Dios me permitió, y también eso es importante que sepan, ¿no? Si Dios te da la oportunidad de que tú puedas notar
todo lo que Dios ha hecho en tu vida, porque como dice, alma mía, alaba al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Ese beneficio que Él te dio, Él te ha dado una llave para poder ayudar a otras mujeres. Y precisamente ahora en mi estado civil ante la gente, pues bueno, soy madre soltera, ¿no? Pero yo digo, soy mamá y soy una mujer soltera. Porque madre soltera, yo estoy casada con Dios ahorita en este momento, así que yo soy mamá y soy soltera. Me ha puesto en mi camino a muchas madres solteras. Me ha puesto en mi camino incluso a mujeres viudas jóvenes. Me ha puesto en mi camino a solteras, o sea, sin hijos, simplemente mujeres que hasta el día de hoy pues no se han casado. Y cómo Dios me ha dado el privilegio, le puedo decir, pues sí, o sea, no merezco nada. Su gracia es la que Él me ha sustentado para poder ayudar. Y sí, o sea, son temas que yo he hablado abiertamente con ellas, porque no hay otra manera de poder maquillar la fornicación. O sea, por más que le queramos hablar de una manera bonita, las cosas son como son. Y es cuando son personas que vienen de hablar aún palabras más altisonantes, pues cuánto más la iglesia tiene que quitarse el tabú, la pena de hablar de esto abiertamente. ¿Por qué? Porque si Satanás tiene ya mucha carrera avanzada, ¿por qué no los hijos de Dios tomamos las armas espirituales? Y es lo que estás pasando ahorita con el podcast, o sea, se están rompiendo cosas espirituales y Dios está trayendo libertad y sanidad y restauración y renovación en las mentes. Con las mujeres he hablado de esto, les he preguntado, ¿no? Y les he dicho, ¿con cuántos has estado? Tienes que renunciar. Si te acuerdas quiénes son, tienes que renunciar nombre por nombre, porque hay algo espiritual que está de esa persona en tu vida. Hay cosas de esa persona biológicamente, lo dicen, que queda dentro de nosotros, queda un registro de ADN de esas personas dentro de nosotros. Tienes que renunciar y después de eso fortalecerte con la palabra. Incluso trato siempre de tener esta confianza. Y les digo, si alguien te gusta, dímelo. Y si se me acerca, no, fíjate que me gusta esto, te fulanito. ¿Por qué? Porque ¿qué es más preferente? ¿Que se queden calladas o que alguien esté con ellas para acompañarles, ¿no? Y lo primero, ¿es cristiano? No, no. Y Dios, la verdad, ha levantado un grupo de mujeres en la iglesia para su gloria, que están fortalecidas y también desde que han iniciado hasta el día de hoy se han guardado para Cristo. Porque nada fue casualidad para Dios, ¿verdad? No. Todo obró para bien, Amén. con un propósito, porque déjame decirte que en esta temporada, en estos años, Ivonne, Dios la ha utilizado también para pastorear mujeres y preparar mujeres con diversas situaciones, pero especialmente en el área de la soltería, o están viudas, o divorciadas, todos. Sí. Entonces, todo lo que tú te ha preparado Dios, lo has utilizado ahora para fortalecer también a otras mujeres, para decirles que sí se puede, sí se puede, que nada es imposible para Dios. Exacto. Y que no hay nada mejor que esperar en Dios. Ivonne, ¿qué hay en tu corazón en esta área? En esta área, bueno, la verdad, primeramente estoy agradecida con Dios, porque sí, o sea, como decimos, si yo siguiera pensando antes, diría, iba a ser imposible, o sea, iba a ser imposible que el que carne quiere, carne no quiera comer, ¿no? Y ahora decir simplemente, como no se me antoja, no me llama la atención, y como digo, si en algo me llama la atención, llevarlo con Cristo, porque si no lo llevo con Él, le doy a Satanás ventaja, y Él va a buscar la manera de que yo me siga inclinando a eso y alimentarme de ello, ¿no? Pero ahorita me siento muy feliz, me siento muy agradecida. Sí, espero en Dios en un futuro, no digo ahora porque yo no dependo de mí. De depender de mí, yo ya me habría casado hace mucho tiempo. Pero dependo de Dios porque Él me compró a precio de sangre. Así que espero en un futuro poderme casar, claro. Porque la Biblia dice que si uno puede con 1000, 2 contra 10,000. Entonces dije, Señor, o sea, prepara ese siervo que tienes para mí, para que juntos podamos extender el reino de Dios, que tengamos el mismo sentir para la gloria de Dios.
y qué tan importante fue sanar, restaurar esta área para poder llegar a esto, ¿no? A este punto donde estás lista. Sí. Cuando el tiempo de Dios es de Dios, así es. la persona que tiene preparado Dios para ti también es de Dios, así que puede llegar mañana, puede llegar en unos meses, en unos años, y Dios tiene el control. Sí. Por ejemplo, ustedes. algo de lo que hizo Dios claramente, ¿no? No te voy a decir que soy obra terminada. Hasta la fecha Dios me sigue limpiando, porque estamos en un proceso de santificación, pero no es en un proceso de santificación para seguir pecando, ¿no? Sino me refiero a que aún hay cosas que pueden estar escondidas dentro de nosotros, pero tal vez ya no en esta área pecaminosa, en la carne, sino ahora en el alma, ¿no? Porque cuando tú te cases, o tú que estás casada, sabes que algo que se mueve mucho son temas del alma, ¿no? Las emociones. Ahí radica la mente, el corazón y la voluntad. Así que el Espíritu Santo sigue mostrándome cosas en mí. Y una de las cosas que pudimos compartir hace poco era eso, ¿no? El no ser tal vez muy afectuosa. Y ni modo que esté casada y que no abrace a mi esposo, ¿no? No, y que te toque el esposo que le gusta. El palagoso, exactamente. O un hombre que tal vez tiene también esta situación, entonces los dos fríos. Yo creo que no sería lo ideal. Entonces Dios sigue trabajando conmigo porque es un beneficio propio y es un beneficio para la comunidad, un beneficio para mi hija. Y si me llevo a casar porque es dentro de su plan, yo sinceramente me encantaría, pero también si el Señor quiere que sea como Pablo, pues también me encantaría, porque entonces tengo todo en Dios, mi esposo, mi proveedor, todo lo que necesito, pero sí importante, Dios sigue santificándome, así que no pensemos que ya somos obra terminada, sino que Él sigue trabajando en nosotros para su gloria. Amén. Y hace un poco tiempo, un par de meses, Dios te entrega un proyecto, nace en el corazón, así como este podcast, en el corazón de Dios, para compartir con mujeres que están pasando diversos temas como mujer, no solo en la soltería, sino en general como mujer. Y es a través de las redes sociales, compartiendo en las redes sociales. Tienes tu Facebook y tu Facebook y TikTok. TikTok, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo te pueden encontrar para que te sigan en estas redes? Bueno, aquí lo tengo anotado porque cambia un poco. En TikTok lo tengo como Mujer Hija de Dios y en Facebook como Mujer.Hija de Dios. Y preguntamos por qué Mujer e Hija de Dios. Dentro de un estudio bíblico, el tema hablaba de los matrimonios. Y al final se oró para que los matrimonios de la iglesia fueran diferentes a los matrimonios que hay en el mundo, que pudieran ser agentes de cambio. Y yo oraba, dije, bueno, Señor, yo no estoy casada, pero ¿cómo yo puedo ser un agente de cambio en este mundo? Y Dios me hablaba, así como eres. ¿Cuál es tu presente? ¿Eres madre? ¿Eres mi hija? Y eres una mujer soltera. Entonces, este presente que yo tengo para ti es el puente que yo voy a usar para que llegues a más mujeres que como tú también tienen hijos, que también como tú tal vez se quieren casar, y a veces el querer casarse puede ser un arma de doble filo. Si no lo llevamos encaminado a la voluntad de Dios, tal vez podemos tomar una decisión precipitada, porque en este mundo hay mucha presión social. Entonces a veces incluso dentro de la misma iglesia, o incluso se unen a yugo desigual, o tal vez al no tener esa confianza de decir, ¿sabes qué? Me siento atraída por, o tal persona me está buscando, me está invitando a salir. El no tener un grupo de ayuda dentro de la iglesia también puede llevarlos a caer en fornicación. Digo, ahora siento de parte de Dios esto para las mujeres. Pero también claramente tú, varón, si tú también estás pasando por esto, acércate a tu pastor, acércate a algún líder de confianza dentro de tu iglesia y dile abiertamente con qué estás luchando, si es la pornografía, la masturbación, si es pensamientos inicuos, cual sea lo que te lleva a fornicar, platícalo con alguien y que el Señor te fortalezca en esa área. Así es, entonces a través de estas redes ella sigue compartiendo temas, así que los invitamos a que puedan seguirla también. Le damos gracias a Dios por este tiempo, sabemos que Dios
les ha hablado, seguramente les ha hablado, comparte este podcast porque Dios quiere seguirnos preparando, seguir edificándonos unos con otros, con temas también sensibles que muchas veces no los compartimos pues con la familia, con el pastor, con el líder, por temor, por miedo al que dirán, pero Dios quiere quitar esa barrera, el Espíritu Santo quiere romper con esos estigmas que el hombre ha puesto, que la religión ha puesto. Así que permite que el Espíritu de Dios trabaje, obre en tu vida, acércate al Espíritu Santo que está ahí donde tú estás, ahí está para que hables con Él, para que le digas, ayúdame, necesito de tu ayuda para que me fortalezcas en esta área de la fornicación en la que estoy batallando. Y si tú conoces también a alguien que esté batallando, pues poder, así como fue en tu caso, poder ayudarle, apoyarle, ¿no? Recordemos que todo es a través de su palabra, porque esa palabra es el instrumento que nos da vida, que nos limpia, que nos restaura. Le damos gracias a Dios por tu vida, Ivonne. Gracias por compartirnos una vez más, abrir tu corazón, una parte sensible, pero sabemos que Dios ha obrado, que Dios lo ha utilizado, no para mal, no para avergonzarnos, sino para bien, para glorificar su nombre, para saber que hay alguien que lo hizo posible, que no fue el hombre, que fue alguien que vino y que intervino en tu vida y que para la gloria de Dios hoy, después de tantos años, puede decir gracias Señor, gracias Dios. Gloria a Dios. Te vamos a pedir, antes de que terminemos este podcast, que ores por la gente que nos está viendo y que está batallando con esta área, que pueda ser tocada ahí donde te encuentres, pueda ser tocadas por el Espíritu de Dios, quien es el que trae convicción de pecado, quien trae el cambio, que trae la sanidad. Gloria a Dios. Amado Señor Jesús, oro, Padre Celestial, por cada persona que ha visto este podcast, Padre. Solo tú conoces con cuáles problemas, con cuáles luchas, con cuáles tentaciones, con cuáles concupiscencias ellos están lidiando cada día, Padre. En particular, Señor, con el pecado de la fornicación. Oro, Padre Celestial, para que tú a través de este podcast hayas renovado su entendimiento. Que si vivían en unión libre, Padre, puedan tener la convicción de que a ti te agrada, Señor, tener un matrimonio sólido y en orden, Padre, para no caer en esta práctica de pecado. Al igual, Señor Jesús, oro por cada hombre, por cada mujer que tiene esta lucha, Señor, porque la fornicación lleva más pecados que nos apartan de ti, Padre, que no tengan pena, que no se sientan culpables, sino que sean con lazos de amor atraídos a ti, Señor, que ellos puedan abrir su corazón, derramar su corazón y ser sinceros contigo, Padre, que puedan hablar las cosas como son, como lo piensan, como lo sienten, para que seas tu Espíritu Santo dándoles convicción de pecado, dándoles libertad, que ellos puedan renunciar con convicción, confesando este pecado, Padre, y seas tú peleando a su favor para que ellos puedan también ser levantados en una generación consagrada para ti, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, los invitamos a que sigas el canal, suscríbete, comparte. Nos vemos para el próximo capítulo del podcast Detrás de la Oveja. Dios los bendiga.